Buenas tardes a todas y a todos en esta tarde gélida. Por fin ha llegado el invierno, que era también de agradecer. Y bienvenido a la UNED, a la que es vuestra casa, a un lugar en donde no solamente la actividad académica tiene presencia, esos 30 grados que tenemos, esos 80 másteres, en fin, toda esa actividad viene también siempre rodeada de un cúmulo de interesantes propuestas culturales en donde los libros, en donde la literatura pues siempre están presentes. La verdad es que aquí pues estamos muy relacionados con el certamen de novela histórica, con otra serie de certámenes que se organizan en Andújar o en Alcalá Real, premios de relato, y sobre todo, bueno, pues son normales las presentaciones de libros que se desarrollan en esta sede nuestra de Úbeda, en el Salón de Actos, en donde hoy pues tenemos el honor de recibir a alguien que es de aquí, que es de la casa, que es de la UNED, que ha sido tutor hasta no hace mucho tiempo y del cual, bueno, pues guardamos un entrañable recuerdo por su paso por esta aula y por esta sala. Ahora, bueno, pues felizmente jubilado, y la verdad que yo creo que aprovecha muy bien el tiempo escribiendo, en este caso, una novela que presentamos hoy, La judía de Cástulo, y además va a estar acompañado por dos compañeras, por Yolanda y por Teresa, que sin duda yo creo que van a hacer pues mucho más amena la presentación de esta novela. Simplemente, bueno, eso, dar la bienvenida a la UNED de la provincia de Jaén, a la sede de Úbeda, y Antonio, pues está en tu casa, ya sabes que eres bienvenido, que nos tienes a tu disposición para lo que necesites, y nada más, no me extiendo más porque al que venimos a escuchar es a ti y también a ella, así que muchísimas gracias por todo. Venga, voy a ponerme ahí atrás para poderlo ver mejor, ¿vale? Empiezo yo, empecé yo. ¿Tú quieres empezar, ¿no? Venga, adelante. Bueno, pues empiezo yo, porque como tampoco sabemos quién tiene que empezar, pues yo misma. Pues muy buenas tardes y encantada de estar aquí compartiendo con todos ustedes este rato. ¿Se escucha? ¿Sí? Ahora, vale. Y la presentación de este libro, de esta novela, ensayo también, como hemos comentado antes, con mi gran amigo Antonio Piñar, que siempre es un placer coincidir con él, ¿no? Gracias a la UNED por haberme invitado a la presentación de este libro y por darme la oportunidad de volver a esta casa, que le tengo mucho cariño, porque bueno, Antonio y sabe que nos formamos aquí los dos como psicólogos, compartimos experiencias, estudiamos los dos en la UNED y además luego fuimos ambos tutores de la UNED, compartiendo pues bueno, la enseñanza y nuestra experiencia con otros estudiantes que como nosotros se han formado aquí como psicólogos y como psicólogas, y por tanto esta es una casa que nos trae muy buenos recuerdos a ambos, ¿vale? Por eso es muy bonito que presentemos aquí este libro. Después de tantos años, yo ya presenté un libro de Antonio hace ya 7 años en el Centro Asociado de la UNED, en este caso en Linares, que fue una de las primeras novelas que publicó. Bueno, no fue una novela, en realidad eso sí era un ensayo en sentido más estricto, de que hablaba sobre mujeres que a lo largo de su trayectoria como psicólogo la habían marcado por diversas características que tenían esas mujeres, y en aquel momento pues tuve el honor de presentar el libro, con lo cual vuelvo de nuevo a compartir con él esta grata experiencia. Bueno, y nos vemos aquí de nuevo, y como le he dicho antes, ahora con una de Romano, como diría Sabina, ¿vale? Para mí fue una grata sorpresa cuando me invitaron a presentar este libro, pero también una gran responsabilidad, porque yo confesé desde el inicio, digo, Antonio, yo no sé nada de Romano, muy poco lo que estudié en bachillerato y lo que me pude esforzar en aquel momento, y en realidad tampoco sabía mucho de Cástulo, ni de toda la historia que había detrás de la caída del Imperio Romano. Pero cuando me propuse la presentación del libro, dije, esto voy yo a estudiarme el libro y a apoyarme de lo que viene siendo la historia de los íberos y de los romanos. Y claro que he aprendido, eso es seguro. Todos los que estáis aquí, cuando leáis el libro, los que no lo hayáis leído todavía, vais a aprender mucho
de ese momento histórico tan importante en nuestro entorno. Vais a aprender mucho de esa época en la que los judíos compartieron con los romanos ese periodo y esa época de la historia, que para mí ha sido muy sorprendente. Yo conocía por Antonio mucha de la historia de la tradición de los judíos sefardíes en esta zona, sobre todo en la zona de Lucena, en donde se desarrolla sus 3 anteriores novelas dedicadas al mundo de los judíos. Yo aprendí todo lo que sé ahora mismo de los judíos, lo he aprendido con sus libros, porque yo pues sabía pues cosas muy básicas sobre ese mundo. Y ahora he aprendido que además en esa época pues aquí había una tradición y había había mucha historia que contar. Y entonces lo primero que tengo que señalar de esta novela es que aprendemos mucho a través de su lectura, de nuestra historia más cercana, de los íberos, de los romanos y también de los judíos en ese momento. La novela, cuando empiezas a leerla, te sumerge en el siglo XV, no, en el siglo V, cuarto, quinto, ahí sí, estamos. Correcto. Empieza con Esther, la protagonista, nace justo a la muerte de Teodosio en el siglo IV, en eso. Y luego ya todo lo que es la caída del Imperio Romano que ocurre durante el siglo V de nuestra época, que también eso lo ha aprendido a través de la ESA, cómo se pone la nomenclatura apropiada en ese caso. Bueno, pues el Imperio Romano agoniza, ¿vale? Estamos aquí en una época en la que se van cambiando las fronteras y los emperadores duran poquísimo. Hay capítulos del libro que se dedican pues en ese contexto histórico en el que nos sumerge Antonio en la novela, en la que nos va contando pues cómo se van sucediendo unos emperadores con otros, cómo unos llegan al poder y duran semanas y los sustituyen otros. Y es una época de mucho cambio. Y en esa época de constantes cambios, de fronteras que se mueven, de nuevos valores, de nuevas culturas que llegan, aparece la protagonista de nuestro libro, que es Esther, ¿vale? Y Esther se sitúa en Cástulo, que por aquel momento era una ciudad muy importante, conocida en Roma, conocida en todas las grandes ciudades del Imperio Romano. Y en este escenario, Esther, una joven judía de Cástulo, nace justo cuando muere, como ha dicho Antonio, Teodosio. Esta mujer, desde muy pequeña, tiene una amplia sed de conocimiento y además es una persona muy libre dentro de su entorno, porque su padre, un judío de Cástulo acomodado, que es comerciante, que se dedica a recorrer todo, bueno, pues muchas ciudades del Mediterráneo, pues va viajando y tiene una amplia visión de lo que es el mundo y además de lo que tiene que ser la educación de su hija. Entonces le proporciona los libros y la experiencia y los viajes que esta mujer necesita para, pues, colmar de alguna manera esa sed de conocimiento que ella tiene. Ese sería más o menos el planteamiento de la novela. Entonces, lo que vamos conociendo a lo largo de la novela es pues la historia de Esther, cómo va cambiando su visión del mundo a medida que va conociendo nuevos episodios de la historia de los judíos a través de los siglos, cómo eso forma la identidad de ella como mujer romana, de Cástulo, orgullosa de ser de Cástulo, pero orgullosa también de sus tradiciones religiosas en el mundo judío. Esta mujer empieza a viajar y conocemos a través de su experiencia pues distintas ciudades a lo largo del Mediterráneo. Pues bueno, Antonio nos cuenta anécdotas, vivencias, personajes que han ido marcando, pues por ejemplo, Córdoba, Hispalia, a ver si me acuerdo, Alejandría, después vuelve a Menorca. Es que no me sé los nombres. Bueno, no, a Tarraco, sí. A Cartago, todo eso. Y a lo largo de todos esos sitios que va visitando Esther, pues nos va contando Antonio pues historias de cómo se ha ido forjando esa ciudad, los personajes interesantes que hay, curiosidades, cómo se vive en el día a día, qué costumbre hay en esas ciudades, con lo cual pues va aprendiendo mucho de distintas zonas que compartían una cultura común y en la que convivían muchísimas
idiomas, religiones, culturas diferentes. O sea, que también eran un ejemplo de cómo se puede, a lo largo de los siglos, se ha podido ir viviendo en común todas estas trayectorias culturales, ¿no? La protagonista de esta novela es una mujer excepcional, como he dicho antes. Educada por su padre, un comerciante judío de Cástulo, puede desarrollar esa mente inquieta y esa sed insaciable de conocimiento, y nos recuerda a otras mujeres adelantadas en sus tiempos, por ejemplo, Hipatia de Alejandría, que Antonio nos las trae también a la novela y coincide con Esther durante un periodo, varios capítulos del libro, interaccionan entre ellas y marca profundamente a esta Esther, que es la protagonista, la judía de Cástulo, la marca profundamente pues todo lo que ocurre con Hipatia, ¿no? Con el trágico desenlace que tiene toda la sabiduría de esta mujer en ese contexto de intolerancia a las ideas de los otros, ¿no? Y cómo luego Esther, a través de la enseñanza de su maestra, pues también hable como una especie de academia en Cástulo, en la que también enseña y también transmite a otros los conocimientos que ella ha ido adquiriendo a lo largo de todos sus viajes y de todos los libros que ha leído, ¿no? La judía de Cástulo es más que una novela histórica. Bueno, también puede ser un tratado de historia de la caída del Imperio Romano, porque hay muchísimos datos. Antonio siempre, en todas sus novelas, se documenta concienzudamente mucho de todo lo que está hablando. O sea que a nivel histórico, que yo no tengo ninguna experiencia, ya nos dirá, pero creo que seguro está muy bien documentado. Pero aparte de eso, nos lo sabe transmitir de una manera en la que tú te metes en la historia. Tú caminas por las calles de Cástulo, tú caminas por los barrios de Alejandría, tú aprendes de lo que pasó pues en Manacor, o aprendes lo que pasó en Mallorca y lo vas viviendo a través de las vivencias de esa protagonista, ¿no? Antonio nos demuestra que la historia no es solamente una sucesión de nombres y de fechas, sino que son personajes que están viviendo una época determinada con sus emociones y con sus matices, y que eso es lo que va configurando la historia en realidad. Esas personas que están a lo largo de la historia haciendo que las cosas cambien. Bueno, en un momento de la novela, la protagonista dice, pensar, esta es una de las cosas que tenía aquí señaladas, pero la voy a leer porque me la he transcrito por si no lo encontraba ahora cuando lo buscara, pero dice, pensar, crear, analizar, leer, cuestionarse, son actividades que tanto Esther, y yo añado como Antonio, anhelan y practican. Y eso es un ejemplo que se puede ver en este libro, ¿no? En la novela de la judía de Cástulo. La protagonista, Esther, dice en otra parte de cuando ya ha formado su academia en Cástulo y está compartiendo sus conocimientos de todo lo que ha ido aprendiendo de la historia de los judíos y de la historia del derrumbe del Imperio Romano y de cómo eso va a afectar a los judíos que viven en Cástulo, comparte con uno de los protagonistas de la novela un episodio en el que dice, en palabras de la protagonista, no necesito más, tengo todo lo que puedo desear, mis libros, un espacio en el que vivir cómodamente, mi gente que me respeta, unos entornos paradisíacos y lo más importante, una mente que mimaré mientras viva, ya que me regala día a día el sentir y el mantener en mí vivo mi voraz espíritu repleto de motivación por descubrir y seguir aprendiendo. Y yo añado, estoy segura de que Antonio comparte estas palabras de Esther y se lo aplica a sí mismo, ¿no? Porque a través del libro lo que quiere es compartir con nosotros pues todo lo que él ha ido aprendiendo de esta historia a lo largo de este tiempo. Bueno, y con estas palabras quiero terminar, porque ya llevo un ratito. Espero y le animo a leer esta novela, que refleja la diversidad cultural de la España romana y que nos ayuda a reflexionar sobre debates tan actuales como el exilio forzoso, que desgraciadamente actualmente está de nuevo en esta época actual de moda, lo que implica la pérdida de las raíces, lo que implica el abandono del hogar de muchas de las personas que actualmente se están viendo desplazadas de sus hogares
Y esta novela de alguna manera nos invita a reflexionar sobre la importancia que tiene preservar la historia y sobre todo aprender de ella. Y muchas gracias. A ti, Teresa. Y luego ya le haré preguntas. Vale. Y ahora te diré yo después algo. Sí, vale. Dime, Yolanda. Yolanda, por favor. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por vuestra presencia. Gracias por la UNED y sobre todo gracias, Antonio, por haberme invitado a la presentación de tu libro. La verdad que me pasó lo mismo que a ti. Cuando me dijo de presentar el libro, me quedé así y dije, Dios, me abrumó muchísimo. Bueno, compartimos experiencias vitales que estamos corriendo ahora mismo y dije, Dios, pero luego, venga, vamos a tirar para adelante. Hablar de Antonio como persona es muy fácil, porque es tan grande, sí, no me mires así. Es fácil porque sería nada más que elogiarle y de hecho ese elogio lo transmite con su escritura. Es magistral leerlo, te engancha como me tiene enganchado Cástulo y yo creo que a él también. Es excepcional, la verdad no lo conozco mucho, realmente. Nos conocemos y las veces que nos juntamos, porque yo tengo una perra y por las noches en los veranos nos cruzamos por la Vía Verde y nos paramos a hablar de la naturaleza, de la luciérnaga y alguna vez que otra hemos coincidido en alguna visita en Cástulo. La verdad es que tengo poco contacto con él, pero sí tenemos muy buena química en ese aspecto. Y yo creo que él me conoce más de lo que yo pensaba, porque todo mi bagaje también profesional lo controla. Me habría gustado haber sido alumna de él. Sí, vamos. Y leyendo el libro, creo que debería de ser una lectura recomendada en los institutos. No en los institutos, sí, también en la UNED. ¿Sí? Sí. Yo no sé vosotros cómo estáis de historia en lo que es la caída del Imperio Romano, pero yo, en lo que es en mi proceso, cuando llegamos a ese momento ya no se estudiaba. Era lo mismo que el momento de la Guerra Civil, en la historia contemporánea. No llegábamos nunca a estudiar. Y eres muy valiente porque ha abordado ese periodo tan convulso como tú estás describiendo. Es que yo ya tengo que coger un plan B, porque ya ella ha descrito la novela y ya no voy a fusilarla, o expoliar, ¿no? Como ya está en la RAE, ¿no? La palabra expoliar. Sí. Es muy valiente porque ese momento convulso lo explica magistralmente por medio de Esther. Esther va a ser el medio, pero yo creo que ha puesto ahí Esther, pero realmente de lo que sacamos ahí es un ensayo histórico más que una novela histórica de lo que hace. Es más, te quiero comentar que con Bautista Ceprián, compañero, bueno, yo soy arqueóloga, formo parte del proyecto de investigación Cástulo siglo XXI. Entonces, cuando él presentó la novela en Cástulo, yo no pude estar presente. Y cuando he leído el libro, sí es cierto que he dicho, digo, esto lo he buscado, para ver si es cierto. Y Bautista también ha coincidido conmigo porque ya hemos estado comentando las cosas, ¿no? De decir, vamos, muy valiente, luego muy minucioso, ha hecho un trabajo de investigación excepcional, no os podéis hacer una idea lo minucioso, observación, porque, claro, la pasión por Cástulo se transmite también en el libro. Aparte de todos los datos históricos que estás dando, el hilo conductor es Cástulo, que lo estás creando por medio de Esther. Y es muy curioso, Cástulo, todo el momento convulso que está apareciendo en estos momentos, que ya sabéis que hay una división del Imperio Romano entre Oriente y Occidente, todo eso se va a ver reflejado en Cástulo y nosotros lo vamos a ver reflejado cuando estamos excavando en el material cerámico. Esos resultados que tenemos en el resto
lo estamos viendo también en Cástulo. Os puede parecer una idea peregrina, ¿no? Pero Cástulo está muy relacionado con el Mediterráneo por medio del Guadalquivir, aunque ahí menciona Tungio como el Guadalimar. Para mí ha sido sorprendente también, porque siguiendo con las fuentes escritas, siempre he tenido que era el Guadalimar era una prolongación del Betis para los romanos. Pero no, eso fue una cosa que también estuvimos buscando porque nos llamó muchísimo la atención. Y fíjate, ¿no? Es que ha hecho un trabajo de investigación que dice que minucioso, vamos, que es que yo sinceramente, yo ya le he comentado así en varios compañeros, digo, es que yo lo tendría como una lectura recomendada en los colegios, pues, vamos, en el instituto, una novela más, lo mismo que te lees cualquier otra, ¿no? Quijote o algo, porque es que hace una visión y te clarifica ese momento que tenemos, ¿no? Que también puede ser el mismo momento que el que estamos viviendo ahora mismo. Sí. Realmente es igual, ¿no? Hay ciertas cosas que bueno, a la hora de leer el libro, tú también ya estás dando la clave en aspecto, ¿no? Era el tema de Esther, ¿eres tú? Yo te he visto tan chica. ¿Tú eres Esther en ese caso? No tendría inconveniente. Pero no. Ese afán de investigación. Sí. Yo ahí sí le he visto. Ese afán de investigación, la razón, buscar las cosas. Es que fijaros, Esther es huérfana, ¿eh? Su madre se murió cuando nació. Vamos, cuando nació su madre murió en el parto. Y fijaros el hándicap que es la educación en esa época, finales del siglo IV, criar una... Bueno, la verdad es que era pudiente, ¿no? Hasta escogió una familia de... ¿En Cástulo había? Sí. Por supuesto. Exacto. Además, lo estamos excavando de ello, ¿no? Y esa educación tan exquisita que ha tenido, ¿no? Con esa relación, porque veo también, por ejemplo, toca la mujer, en el que aparte de hay una... Puede la contraposición, ¿no? De Esther estudiosa, Esther filósofa, Esther investigadora, frente, por ejemplo, a sus dos hermanas gemelas, que se dedican domésticas, bien acomodadas, pero sin ningún interés por los libros ni por el estudio. Habla de Hipatía, también menciona ¿cómo se llama? Una bibliotecaria también menciona, que era también, menciona una bibliotecaria en el libro. También menciona a la emperadora. Sí. Muy pocas mujeres tendríamos con ese perfil, ¿no? Y con ese rol. Sí, que ahora no sé. No, yo, vamos, Sí. Gala Placidia, pero Gala Placidia era hija, madre y esposa de emperadores, ¿no? La bibliotecaria ahora mismo me chirría. Ten en cuenta que la novela se ha llevado un par de años, entre la investigación, la escritura y demás. Es que la menciona cuestiones. así de... Y- Lo mismo que el terremoto de Cástulo, Sí, habla nada más que de sí, temblor. Digo, sí. uy, aquí no se ha mojado. Bueno, Bueno, yo no- creo no que te ya quiero interrumpir, podemos... Yolanda. Yo creo que ya podemos... Sí, ya podemos hacer sí, ¿no? preguntas. Pues ya después Bueno. de tu introducción... No, yo, si me permitís, voy a empezar agradeciendo, aunque se haya marchado Vicente, pues la verdad es que tenía un tema arriba, el secretario de la UNED, es un historiador tan prestigiado que para mí es un honor que por lo menos nos haya presentado. Yolanda, con lo humilde que aparentemente se le ve, para mí es una arqueóloga prestigiosa, llevan proyectos de investigación de Cástulo, no voy a decir, pero décadas, casi Del seguro, 2010. y desde el 2010. Y bueno, la verdad es que me abruman tus palabras, igual que las de Tere, evidentemente, ¿no?
y de Tere que voy a decir, pues que hemos compartido desde lo que ya he dicho anteriormente, ¿no? Desde que empezamos en la UNED hasta las tesis y todas las historias, ¿no? Detrás de un libro que ve la luz siempre está claro que hay cantidad de personas, aparte del autor, que han colaborado, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser generoso a la hora de presentarlo, ¿no? Evidentemente la primera es la editorial, que no me pone pega en lo que escribo, ¿eh? Yo recuerdo que el primer libro que le presenté a la editorial era Judía, Lucentina y Neoyorquina, pero ya otro intervalo de tiempo, es un intervalo. Yo me subo al tema judío cuando aparece una ley en la que se le ofrecía la posibilidad de conseguir la nacionalidad judía a raíz de la expulsión de 1492, ¿no? Y entonces, bueno, eso es una ley del 2015, quiero recordar, o algo así, y ahí arranqué escribiendo sobre el tema judío, y a lo que voy, le presento la primera novelilla con el fin de facilitar un poco. Mis librillos hasta ahora han recorrido territorios, ¿no? Y entonces, pues, echarle un cable a que eso fuera así. Le presento a la editorial el libro y me dice el editor, digo, ya llevaba con él 2 o 3 meses, y no me decía nada, digo, bueno, esto es que no lo va a publicar, y lo llamo y me dice, sí, bueno, el único problema que tiene es que no lo he escrito yo. Digo, bueno, pues ya está, entonces no hay problema. Lo publicó y después de eso vinieron otros 2 que conforman ahí una trilogía judía, pero que en otro intervalo de tiempo. En esa trilogía pues me estoy moviendo en otros siglos, ¿no? Pero este libro tiene la peculiaridad de que estamos en el siglo finales del IV, comienzos del V, y una chica que hay que educarla en su cultura, y que sí hay que echar mano hacia atrás de emperadores que fueron relevantes para el pueblo judío, pues se va a echar mano, ¿eh? De ahí que aparezcan, pues bueno, pues, y no bien parados, ojo, Adriano, Trajano y Teodosio, ¿no? Los hispanos nuestros, ¿no? Y otros emperadores, ¿no? Igual que las guerras judías de ellos, unas guerras que mantuvieron con Roma un montón de tiempo, ¿no? Entonces, claro, si yo voy a educar a mi hija, le voy a poner unos preceptores y les voy a decir, quiero que conozca nuestra cultura, aunque esté en el siglo IV, ¿no? Entonces, agradezco a la editorial que haya tirado para adelante. Normalmente quien hace las portadas de estos libros, que es un compañero, un catedrático de inglés, curiosamente, Francisco Martínez, pero hace unas portadas para mí preciosas. Evidentemente al director del conjunto arqueológico de Cástulo, Marcelo Castro, un personaje impresionante que escribió el prólogo, y que bueno, yo cuando me enfrenté a esta novela, a quien más les temía en teoría, porque es verdad lo que dice Yolanda, normalmente en mi obra hay mucha investigación y muchos datos verídicos, entonces a los que más les temía eran los arqueólogos, que son unos científicos ahí, que no dejan soltar prenda. Ya, pues detrás de la novela había 4 o 5 arqueólogos. Me he escapado, es decir, me he escapado. De todas formas, yo también lo que pretendía es que no hubiera anacronismo, es decir, poner en la novela cosas que están fuera del momento, ¿no? Por suerte no ocurrió así. Luego, la contraportada de la novela tiene... es muy chula la parte de abajo, porque tiene una recreación de lo que sería Cástulo en esa época. Cástulo, para quien no la conozca, yo no digo que va tarde, pero en la antigüedad era una ciudad súper importante, con 70 hectáreas amuralladas. Estamos hablando de 4 y pico kilómetros de murallas, murallas que, por cierto, se han mantenido hasta el siglo XV, Yolanda, XV, ¿no? O sea que digamos que en alguna medida era una ciudad un tanto infranqueable, ¿no? Claro, fue capital de Lauretania y luego pues era capital de tercer orden cuando formaba parte de la provincia de la Tarraconense. Tarraco era la capital, Cartagena era la segunda y Cástulo era la capital de tercer orden. Entonces, lo que es la Tarraconense era muy, muy importante. Claro, alguien se puede preguntar por qué tan importante. Pues por el control de los metales de la zona. Las minas. Efectivamente, o sea que la relevancia es seria, ¿no? Entonces agradezco a Francisco Arias que me dejara plasmar en la contraportada el aspecto de recreación de Cástulo en esa época. Hay por aquí mi amigo Juan Ignacio, que no
no lo había visto, un filólogo que normalmente se lee mis manuscritos, me llama la atención en cosas cariñosamente, y Estefanía, su pareja, que normalmente en las redes colgamos algún corto pequeñito acerca de las diferentes novelas, y Estefanía tiene una voz fantástica, ¿no? Aprovecho para que lo que pasa es que el corto ese lo tenemos colgado en X, en lo que era Twitter. Quiero en definitiva agradecer toda vuestra presencia encarecidamente, y algunos ausentes entrañables, autoridades incluso, y bueno, para mí presentar mi novela en este lugar, en este escenario en el que evidentemente he dado algunas clases directamente de psicología, pues resulta muy, muy placentero, esa es la verdad, ¿no? No os voy a contar mi vida, pero mi relación con Úbeda se remonta incluso aunque yo sea de Jódar, pero se remonta incluso a mi infancia, ¿no? Permitidme una anécdota. Hubo un momento en que todos los de mi generación, nenillos, se les operaba de las amígdalas, Pues claro, ¿dónde me operaron? Aquí en Úbeda, El doctor Girarda, que por cierto lo recuerdo aún, ¿no? Después no me he desligado de Úbeda. ¿Por qué? Pues porque acabé interno en la SAFA a partir de los 12 años y bueno, pues realicé ahí lo que era maestría industrial por aquel entonces, en electromontaje, ¿no? Y bueno, después la vida ha dado muchas vueltas en temas de estudios, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esos 7 años en Úbeda pues hicieron de mí el hecho de sentirme que yo pertenezco a Úbeda, en gran medida. Yo siento Úbeda como mía, en definitiva, ¿no? Linares es verdad que es el lugar de España en el que más tiempo he vivido y sigo viviendo, ¿no? Y es curioso porque allí he dado clases en institutos como el Imilce, la mujer de Aníbal, es curioso, que también sale aquí, sí. También es Efectivamente, pero el referente. Sí, pero si te das cuenta, Tere, yo he procurado que Esther, a la protagonista, tampoco sobrecargarla con temas de siglos muy atrás, claro. Es decir, que supiera, pues, Imilce, Aníbal, las proezas de Aníbal, que se queda en las puertas de Roma, pero no llega a entrar, y bueno, el Imilce fue un centro de referencia, un centro en el que pasé algunos años, en el Oretania, con el Oretania hice algún trabajo de investigación, Oretania, ha dicho antes Yolanda, la capital de la Oretania era Cástulo, y Oretania y la zona era inmensa, sí. Esa es la realidad. Y finalmente mis últimos 15 años de profesión, pues ya como orientador y psicólogo han sido en el Instituto Cástulo. Luego, Imilce, Oretania y Cástulo, parece que yo estaba predestinado a que esta novela de alguna forma saliera, ¿no? Ese trabajo con jóvenes en esos institutos, sinceramente tengo que decir que mereció la pena en todos los aspectos, el enriquecimiento personal y demás cuestiones. Pero lo que sí puedo asegurar que aquí en la UNED, el disfrute como profesor tutor, acompañando en el campo de la psicología a un alumnado ya adulto, en diferentes cursos y materias, pues la verdad es que fue excepcional también, ¿no? Fue una parte de mi vida muy grata. Podemos hacer todos los spoilers que queramos de la novela, porque realmente hasta que no la leas del todo, claro. Hasta que no se lea del todo, no se coge la idea global, Bueno, yo agradezco, Yolanda, el hecho que has dicho, debería ser un libro que se leyera, pues ¿por qué no? Pues porque hay poca creación, hay creación, pero bueno, pero es un libro que tiene unos datos que deberían ser conocidos. Totalmente fiable. Además es una lectura muy amena, porque todos estos datos te los vas metiendo conforme vas narrando la historia con Esther. Pero luego se nota ahí tus toques de profesor, de cuando está la familia la dinastía Julio-Claudia, bueno, sí, y empieza, o la Flavia, sí, Vespasiano, Tiberio y Domiciano, sí, por tal. Entonces se nota ahí, se mira cómo va remarcando las dinastías con las que iba tocando. Sí, es cierto también que lo que has comentado antes, centrarse, no irse a la historia desde los cartagineses,
menciona un poco la importancia que tuvo Cástulo en la Segunda Guerra Púnica con los escipiones. Fenomenal. Pero vamos, es que fijaros hasta lo que toca, ¿no? No, pero, la falta Yolanda, decir que Cástulo está desde el segundo milenio, tercer milenio, no, antes pero de Cristo, no vamos. llego a tocarlo porque digo, porque entonces Es que hubiera sido un desde época compendio y neolítica, claro, vamos. el escipión, Sí, sí, es que- el africano llega y efectivamente Cástulo era una maravilla. Es que te vuelvo a reitero lo que digo, porque es que se centra en el momento finales del siglo IV y el siglo V, pero te va poniendo los antecedentes del por qué esa situación en Occidente, por qué esa situación con los judíos también. Entonces por eso es como un libro de historia, es un ensayo lo que para mí, ¿no? Porque está hablando de un antecedente en lo que te va mostrando el por qué en ese momento actual ocurre esos momentos tan convulsos que hay. Por eso yo lo recomendaría totalmente como un libro de lectura, y además que es que ya, por ejemplo, el profesor ya diría, "Ala, ya me he quitado del medio a explicar estos momentos", ¿no? Porque es que es difícil, ¿no? Bueno, Yo creo sí, que una cosa en el caso de positiva- Vicente, que es un historiador y un profesor excepcional, seguro que lo explicaría No. para no aburrir al personaje, pero bueno. Pero lo que tiene de bueno la novela es Sí. que, o sea, se podría hacer un tratado de historia y tú seguramente lo harías porque tienes documentación y datos suficientes como para hacer un capítulo o un libro de historia. Ujú. Pero aquí, tal y como se presentan, tú entiendes las motivaciones de los personajes. Hablas de las emociones de los personajes, de por qué alguien hace determinadas cosas. O sea, te explica el motivo, qué es lo que mueve a esos personajes a, por ejemplo, pues matar al emperador o luchar por llegar a la frontera y mover esa frontera. Y eso te lo hace más humano y también te acerca a la historia, porque los que no somos de historia, bueno, aquí seguro que hay muchos que os gusta mucho la historia, a mí me gusta leerla, pero me gusta novelada, que yo entienda a los personajes, que entienda por qué es lo que mueve a esos personajes a comportarse como se comportan. Y eso sí que se encuentra en la novela. Y me gusta también, bueno, pues, como el tema de la religión. Una de las preguntas que yo te quería hacer, si ya me adelanto, Sí. era porque yo sé que a Antonio le gusta mucho todo lo que tiene que ver con el mundo judío y que sabe mucho de eso, pero que eligiera precisamente situar a una judía en Cástulo, porque él sabe mucho de Cástulo y sabe también mucho de los judíos, pero ese punto de decir, ahora la sitúo aquí a una mujer judía en Cástulo. Ahora, si quieres, nos cuentas. No, sí. El tema no ha sido una creación tampoco absurda. Exacto. Es decir, Yolanda y compañeros, vamos a decirlo así, Claro. quiero recordar que por el 2012 encuentran en una zona determinada 3 lucernas. Tres fragmentos distintos de luz. 3 lucernas diferentes con menorá, candelabro de los 7 brazos. Vamos, blanco. En la portada, en la contraportada. Sí, y entonces es cierto que en otros lugares de España pues aparece a lo mejor una o un trozo, pero 3. En un metro cuadrado. En un metro cuadrado. Y un fragmento con epigrafía. En un cuenco, pero En eso hebreo, estaba sí. en la zona de las termas que se encontró. En la zona de las termas había un fragmento de cerámica. Y luego también había en una téula, en un ladrillo, en una teja. Lo que pasa que es téula porque en época los romanos no hacían las téulas curvas, sino que las hacían planas y con un apéndice en los laterales para que se fueran enganchando. Pues ahí había, en un sello, había también una menorá. Entonces, con todos esos restos que teníamos y en un metro cuadrado también, donde estamos excavando en una zona que era una zona de tabernales, de tiendas, en las que las tiendas, bueno, por lo que hemos ido excavando ahora en estos años, ya hemos ido, en estos 2 últimos años, hemos visto que eran tanto zonas de tienda como zonas de vivienda. Entonces, pues la existencia de esos elementos en menos de un metro cuadrado te sugiere que debe de haber una comunidad, o bien que fuese en la tienda que la venda,
pero si venden esos elementos es porque alguien lo va a comprar, ¿no? Entonces, ya ahí ya se movía el hecho de que existiese esa comunidad judía. En fin, vuelvo a lo mismo, los arqueólogos, que son muy reservados para lo suyo, pues evidentemente, mientras no haya más evidencia, pero yo me he lanzado y ahí situé a Esther. Entonces, 350, 360, comunidad judía en Cástulo. ¿Cuánto tiempo dura? Pues dura aproximadamente 460. Hemos dicho que en la caída del Imperio Romano de Occidente ya se marchan de allí. Se marchan por varios motivos, ¿eh? Un motivo que no voy a revelar, que es el que tú has dicho que he sido ahí ligero a la hora de decir temblor y demás, no lo voy a decir, pues que se descubra posteriormente, pero el otro yo sí lo tengo claro, ¿eh? Tengo claro que el enfrentamiento entre sinagoga y paganismo y cristianismo, o yo diría más bien, cristianismo versus paganismo, judaísmo, es atroz, ¿eh? Entonces, tan atroz que si nos vamos a Cástulo concretamente, Cástulo tiene silla episcopal, había obispo en Cástulo ya, en el 311 aproximadamente, 311, 12, es decir, en la época de Constantino y demás. Sí. Y se mantiene, ojo, hasta el 666. Me parece que los dos obispos eran Marcos y Secundino. Sí. Entonces, en el 666 esa silla episcopal pasaba a Eza, pero en ese intervalo Cástulo tiene un obispo. Y el poder de los obispos en ese intervalo era potentísimo. Muy fuerte. Tanto es así que estuve dudando si realmente incluir la academia en Cástulo, o no incluirla. Pero claro, Cástulo tenía también sus élites que querían que formasen a sus hijos, pues gente con una formación importante, y Esther era la adecuada. ¿Por qué? Pues porque por todo el arco mediterráneo se había formado muy bien, incluso algún tiempo con Hipatia. Claro, fue una buena discípula y utilizando... Efectivamente. Luego, en la novela sí se defiende la existencia de una comunidad judía en Cástulo en ese intervalo. Y luego, los señores arqueólogos, hace un par de años, en el 2023, pues lanzan unas excavaciones que venía a llamarlas Cástulo Sefarad Primera Luz. ¿Qué pretendían? Mostrar que la primera comunidad judía relevante a nivel de Hispania había estado en Cástulo. O esa era la idea inicial. Sí, sí. Y yo espero que la mantengáis, sí, porque si no me echáis la novela por alto. No. Ya o sea, de hecho, estamos ya avanzando en el estudio. Bueno, el tema de Sefarad, bueno, cuando me dijiste la exposición aquí, la presentación, dije, madre mía, digo, claro, aquí en Úbeda tenemos una sinagoga, pero una cosa es la sinagoga de época medieval de Úbeda y otra cosa es la sinagoga que tenemos en Cástulo de época romana, en época tardía, romano tardía, de la que estamos hablando. Ya sí podemos hablar que existe esa sinagoga. De hecho, creo que debería de estar aquí también Bauti. Bueno, yo excavo y él luego investiga, ¿no? Pero conforme él está explicando las cosas, es que tenemos la sede episcopal, tendríamos ese edificio, que era el edificio, una basílica, lo podríamos considerar, y en el extremo opuesto tendríamos la sinagoga. En un principio pensamos que esa sinagoga era la sede episcopal, realmente, porque, bueno, también nosotros partimos de otras excavaciones de las que se hace previamente con el profesor José María Blázquez, que estuve excavando ya hasta los años 70, y nosotros cuando tomamos ya las excavaciones en 2010-2011, retomamos esa área buscando, no la sinagoga ni nada, buscamos un foro que todavía no lo hemos encontrado realmente. Entonces, en esa zona, al lado de un templo, es donde localizamos este edificio especial que es la sinagoga. Bautista Ceprián ha hecho un estudio muy concienzudo en la que, bueno, en principio tendríamos lo que era, pensamos en principio que la sede episcopal iba a estar en ese edificio, pero gracias a la excavación que hicimos en 2014, que nos salió la patena,
que es donde se hace la liturgia del pan y del vino, ¿no? Y es de vidrio, vamos, y entonces y es una imagen de la patena de Cristo en Majestad. Ahí la verdad es que hasta que estuvimos dando que esa era la sede episcopal o una basílica, tuvimos bastante, hombre, es una cosa, la comunidad científica cuando nos estamos juntando y luego va a decir, evidentemente al público tenemos que decir lo que tenemos, estamos obligados porque público el dinero que tenemos, la financiación, y hay que justificar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, gracias a que nos salió parte de esa patena, porque teníamos unas conversaciones duras, y de buscar gente que viese paralelismo, y ya está clarísimo el trabajo. Tenemos los dos elementos y conviviendo en ese mismo momento, que es lo más interesante. Está conviviendo tanto lo que es la sede episcopal con esa sinagoga. El modelo que mencionas, Yolanda, se replica en Menorca. Sí. Entonces, Menorca, quien la conozca, que sospecho que serán muchas personas, una isla en la que en el norte de la isla, en Magón, sí, había una comunidad judía de unas 500 personas, y en el sur de la isla una comunidad cristiana de aproximadamente igual número, ¿no? En un momento determinado el obispo Severo, creo que era 416 o 18, ahora mismo no me va a ir la isla, pues bueno, pues el obispo Severo dice que ya está bien de judíos en el norte de la isla, y coge a sus creyentes. Y no puede decir mucho más. Bien, no me importa hacer ese spoiler porque es un spoiler, pero es replicar el mismo modelo que... Sí. En definitiva, en este intervalo de tiempo, la verdad es que los judíos viven una época complicada. Complicada porque o se convertían o realmente tenían problemas. Si avanzamos ya fuera de la novela, en el periodo de los godos, visigodos y demás, pues bueno, vienen arrianos de por sí. Los judíos se creen que les va a ir mejor con ellos, y ya Sisebuto concretamente, pues dice, es el primero que dice que o conversión o expulsión definitiva. Es la primera expulsión así que hay notificada, ¿no? Entonces, el poder de los obispos en esta época resultaba imparable, ¿no? Por otra parte, todo comienza con fuerza, vamos a llamarlo así, porque cuando vosotros excaváis, normalmente encontráis ese cástulo de mármol enterrado, derruido ahí. Todo parte con un edicto de Teodosio, en el 380, cuando dice, religión oficial del imperio, el cristianismo. Y luego ya más adelante, en el 392, el de Tesalónica, que obliga a que los templos paganos y demás, pues como que se cierren, se derrumben, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un salto del cristianismo muy poderoso ya, que evidentemente Esther lo tiene que vivir, ¿no? O tiene que vivirlo, vamos a llamarlo así. Además, de hecho, nosotros en las excavaciones lo hemos visto. Hemos visto cómo tiene que ser sinagoga, porque este edificio de planta cuadrangular y con un ábside en la zona oeste, en la zona oeste, que sería también mirando a la zona palestina, pues en ese momento está en el frente este, tendríamos un templo de momento alto imperial. En la zona norte tendríamos también otras termas que funcionaron en el momento alto imperial, pero y luego ya en el siglo IV funciona un poco, pero ahí ya termina y coincide precisamente con estos edictos. En el 2022 excavamos también porque se hizo un recondicionamiento de los caminos, y la entrada se hizo una rotonda, y justamente en la entrada, en esa rotonda, nos encontramos unas termas donde tenemos la escultura de la entrada de mármol, un mármol de Carrara excepcional, que no tiene ninguna veta ni nada, purísima, ¿no? Estaba caída. Le debieron de hacer también la damnatio memoria, para que no fuese identificada. Y de hecho vemos en ese tipo de excavación cómo
en estos edificios las termas eran consideradas paganas en el momento cristiano, y entonces tienen que derribar todo y borrar la memoria a todos los elementos que haya para prevalecer y legitimar en ese momento el cristianismo. Entonces, vamos, es que todo lo que pone es verdad, ¿eh? No, sí. Sí, ya te digo que el año y pico de investigación que hay detrás, pues he tratado, lo que yo escribo me gusta que tenga una componente histórica, pero en definitiva también quiero señalar que yo escribo la novela en la línea de decir, Linares, yo vivo en Linares, algo hay que hacer por Linares, si mis librillos ruedan por ahí un poco, que suene Cástulo, un buen embajador, y que venga más gente a Cástulo. Un buen embajador, un buen embajador. Y entonces, bueno, yo los otros días me llegaba una alegría por cuando dijo Marcelo, el director de las excavaciones, que antes de la pandemia, no sé si hubo 70.000 visitas. Eso empieza a ser un dato significativo del potencial que este yacimiento tiene, ¿no? Porque es verdad que los descubrimientos que se hacen, Yolanda, en la Puerta de los Leones, puedo decirlo, ¿no? Sí, claro. Descubre un león así de grande, que se puede visitar en el museo, ¿no? Entonces, los hallazgos de Cástulo son impresionantes porque era una ciudad con una entidad considerable. Igual que sabemos que debajo tenemos un circo romano, tenemos un anfiteatro. Bueno, lo que pasa es que también yo comprendo el proceso de investigación de los arqueólogos, es lento, el potencial económico que se necesita es considerable, pero si en Cástulo se invirtiese un poquitín más, lo que afloraría a superficie sería bestial, si me permitís la expresión. Claro, y os animo, pues bueno, a que presionéis en esa línea para tener más fondos. Claro, o sea que esa es la realidad. La presión que se hace. Bueno, yo creo que estamos quizá cansando un poco. Lo único que digo, en lo que yo había preparado por aquí, hablo de por qué el imperio se viene abajo, y uno de los motivos son las invasiones bárbaras en el 409. Hay un momento en que las fronteras del imperio se desatienden, vamos a llamarlo así, y entonces los bárbaros entran, ¿no? Hace 2 días tuve la suerte de que hice un viajecillo a la Alsacia y la frontera vi el Rin, donde está la catarata esta del Rin, y dije, es que esto es infranqueable, que el caudal del río, la anchura. Pues bueno, en un momento determinado, no sé si fue en el 408, ese río se congela, los bárbaros lo cruzan, y ya no solo eso, sino que el ejército romano ya estaba muy debilitado. ¿Y por qué estaba debilitado? Porque aparece una figura que se llama Magister Militum, que era como un generalísimo, y los generalísimos estos luchaban entre ellos por hacerse con el poder, no ya por ver cómo iban a defender al emperador. Y por ahí viene ya la caída una de las caídas, ¿no? Una de las cuestiones de las caídas, porque, digamos, son como guerras civiles que van no diezmando, sino dejando un ejército que inicialmente podía andar en torno a 400, 500.000 personas, pues llega un momento que empieza a 200 y de ahí para abajo, ¿no? Luego, por otra parte, eso, ¿qué ocurre? Todo eso, porque claro, yo me planteaba, con las invasiones bárbaras, Esther, que estaba fuera de Cástulo, la volvemos a Cástulo, y le preguntaba yo a Marcelo, ¿Cástulo era seguro como para que Esther volviese? Y decía Marcelo, pues claro que sí, tenía unas murallas impresionantes y esto y lo otro. Cástulo tiene un emplazamiento impresionante, porque pasa la vía Augusta, una vía que parte de Cádiz y acaba en los Pirineos, de 1000 y pico kilómetros, pasa por las puertas prácticamente, y luego está en una meseta elevada, y su río por abajo, que en otra época fue embarcadero, es decir, que era navegable hasta Cástulo. El río era el Guadalimar, que investigué, y se llamaba Tujío. Ahí me pusiste ahí algunas pegas, no tú, pero otros arqueólogos, dicen, no, hombre, es que los romanos decían que era el Betis. Pues no, yo me mantuve ahí, ya tenía además la novela muy avanzada, y dije, no lo voy a cambiar. Y al final parece que ha habido reconocimiento de que es otra cuestión. Las grandes élites dejan ya de creer en el imperio. Ven que ellos se pueden buscar la vida de otra forma, y de otra forma pues con ejércitos privados, etcétera, etcétera, ¿no? Porque el imperio ya no le da lo que necesitan, ¿no? Una prueba de ello es que, por ejemplo, Córdoba
por la que pasa la protagonista, pero ya en tiempos posteriores, Córdoba, a pesar de que el Imperio Romano 476 cae, Córdoba se mantiene como una ciudad-estado 100 años más. Claro, yo cuando voy a Córdoba y las murallas estas que hay frente al Corte Inglés y las ves allí, estas que hay en una, creo que es una caja de ahorro, no sé, y las ves y dices, es que esto completo era infranqueable, ¿no? Y la verdad es que no me quiero enrollar mucho más. Sinceramente agradezco mucho la asistencia. Ojalá Cástulo brille más de lo que brilla, que sería buen síntoma para Linares, y pretendo, como he dicho antes, poner mi granito de arena, potenciar también la idea de la relevancia que tiene el hecho de que los humanos aprendamos de nuestros errores para evitar volver a cometerlos en el futuro, practicando relaciones de tolerancia, porque si algo faltó en esta época fue tolerancia, ¿no? Como ahora. Efectivamente, ¿no? Y respeto a la diversidad ideológica, ¿no? No creo que haya algo más bello que enarbolar la bandera de los derechos humanos universales, sea donde sea el lugar, ¿no? Entonces, muchas gracias sinceramente por estar aquí. Ya les digo de entrada que no hay historia la novela, que tiene un desenlace inesperado y que hay amor también dentro de la novela. Es decir, sí. Esther se mantiene mucho tiempo ahí. En fin, para mí Esther es un personaje, cuando está escribiendo así, a veces acaba enamorándote de tus personajes. Manuela no está por aquí, me ha dicho que iba a venir, pero no ha venido aún. Pero bueno, Esther, una persona extraordinaria. Sí, le gusta conocer, se cierra un poco al amor, se cierra mucho al amor, igual que se cerró Hipatia, Hipatia se cerró totalmente, pero ella salta esa barrera y tiene un amor muy bonito. El desenlace ya lo dejo para que sufráis, el desenlace del amor, porque hay amor, los amores no siempre van bien del todo, pero bueno, en fin. Pero tienen su recorrido. Efectivamente, ¿no? Y os animo, en fin, a que la leáis en definitiva, ¿no? Sin ningún otro tipo de afán, Se aprende mucho con ella. Sí. Y os agradezco muchísimo a las dos que me hayáis arropado, porque llevo sin dormir 20 y tantas horas y entonces el que estuvierais vosotras para mí era un seguro, Qué bien. Muchas Para gracias. nosotros un placer. Muchas gracias, de verdad. Y gracias a ustedes. Ay, qué bien, qué Si hay alguna pregunta, yo encantado de responderla. Claro. Y que no sé mucho de romano, o sea que pueden preguntar y decir que lo investigaré. De judío, un poquito, pero aquí en la sala hay personas que saben mucho de judío, muchísimo. Hay que aprender. Casi la pregunta la tengo más para Yolanda que para Te lo agradezco. No, bueno, es simplemente una curiosidad de saber si ha evolucionado una relación que parece que empezó, no sé si hubo continuidad con Israel, ¿no? Hubo, no sé si estabas por allí. Sí, en una de las relación entre visitas. Cámara de Comercio y... Sí, eso fue hace ya unos bastantes años. Por unos 7 o 8 años. Sí. Y no sé si ha habido No, ya no. continuidad, ¿no? Porque No. un poco en el contexto, si se puede decir, es que a raíz de los hallazgos de Castro hubo un intento, por lo menos un intento de empezar una relación llamada comercial, llamada de financiación por parte de la propia Universidad de Israel para que contribuyese, ¿no? Sí. Y entonces no sé si ha habido continuidad o no. No ha habido continuidad, la verdad, y bueno, no sé, siempre toda la ayuda financiera es positiva, pero había unas condiciones en las que todo el material que saliese se lo llevaban ellos a Israel. Entonces, de hecho, una compañera estuvo trabajando, coincidió un año antes, en el 2011, además que iba ahí yo también a echarle una mano a excavar allí en la zona de Barcelona, y salió la necrópolis, salió judía. Inmediatamente acudieron y se llevaron todos los individuos.
No se quedó nada aquí. Entonces no se pudo estudiar. Claro, tienes buena financiación, pero luego no te da la posibilidad de estudiar, de investigar. Claro. Se lo llevaban ellos todo, en todo el material. No te interesa. Hombre, Esa en no- ese momento pasó así. Esa noticia la tenía, pero no la he puesto ahí. ¿Cuál? La que dice. La de mi compañera de Barcelona cuando estuve. Y la nuestra, y la de Cástulo Y también. la de Cástulo. Hombre, ahora se están retomando otra vez más conexiones. Lo mismo pueden cambiar, ¿no? No sé. No sé. Bueno, Pero ¿hay alguna pregunta más? Para la parte del libro que ocurre fuera de Cástulo, ¿cómo decidiste que parte del Imperio Romano iban a aparecer y por qué? buena pregunta. Bueno, es que Esther es una persona tan inquieta, que no es que Cástulo se le quede pequeño, pero ella quiere ver qué se está haciendo en otros sitios. Y entonces, por ejemplo, si nos vamos a esa segunda década del siglo V, Alejandría, si me permite la expresión, estaba que se salía, ¿no? Y ella estaba quería buscar el saber en ese lugar, ¿no? Luego la experiencia no le sale demasiado bien. Y yo, en alguna medida, lo que quería también es que retornara a Cástulo. Entonces, ¿qué pasa? A partir de Alejandría ya va buscando otros lugares en los que va a tener también formación, por así decirlo, va a tener aprendizaje. Bueno, Barcelona, por ejemplo, ahora mismo no recuerdo el nombre de Barcelona, Barcinona. Sí. Barcinona. Pues en esa época también estaba con los godos recién llegados, prácticamente. Me vale mucho Barcelona por un motivo. Ataulfo anda por allí. Ataulfo con Gala Placidia, que para mí es un personaje que se sale totalmente positivo, pues entra, bueno, se casa con ella. Las cosas no salen bien porque, bueno, pues los godos parece que eran expertos de matarse unos reyes a otros, esa es la realidad, ¿no? Pero eso no significa que todo haya girado en torno a Esther, ¿no? Porque es lo que le comentaba anteriormente. Por ejemplo, las guerras romanas se las explican sus preceptores, pero las guerras romanas, las guerras judías, bueno, pues se dan en Jerusalén, ya hay urbanos. Es aprovechar un poco qué quiero que mi niña sepa, tenga en su cultura, aunque sea de otra época. ¿Cómo no iba a poner, aunque fuera de pasar Aníbal con esos 40 elefantes equipados, pasando los Alpes y demás, aunque fuera de una época? Sus raíces. Entonces, la libertad que tiene el escritor a la hora de... Lo importante es hirmanarlo bien, encajarlo bien, pero yo no creo que haya límite, igual que en el 206, que me parece que es cuando con el Escipión el africano entra en Cástulo, sí. Pues de hecho hay un guiño a Escipión, pero muy poquito, porque si te quedas con las guerras púnicas nada más ya, y de eso hay mucho escrito. Pero yo creo que específicamente de lo que yo he tocado, a lo mejor no hay demasiado tratado así, de ese periodo. Es decir, porque claro, un historiador te coge la caída del Imperio Romano. Bueno, pues de entrada que hay 50 teorías diferentes, pero para mí hay 3 o 4 como claves, ¿no? Y bueno, las he mencionado así anteriormente, ¿no? Lo que sí tengo claro es que la caída del Imperio Romano no es consecuencia de que los romanos se volvieran cristianos. No va el tema por ahí. Va principalmente, lo que he comentado anteriormente, esas grandes familias que se vuelven acaparadoras, y ya pasan del imperio, que en un momento determinado una señora tuviera 8.500 esclavos, que es algo que no he mencionado en absoluto, pero la esclavitud estaba a la orden del día. Y sostenía el imperio. Efectivamente, 8.500 esclavos en una de sus provincias para atender sus fincas, en otras tenía más. Eso había que, de alguna forma, reflejarlo ahí también, ¿no? La verdad es que al mismo tiempo he disfrutado, al mismo tiempo escribía la novela, esa es la realidad, ¿no? Te animo, Matías, a que le hinques el diente cuando puedas. Tiene pendiente ahí para ver. Espero no decepcionarte porque sé que has leído mucho.
¿Alguna pregunta más? Yo quisiera preguntarle acerca del proceso de documentación para ambientar todo el mundo del libro. Ya. Sí. Leer mucho de otros historiadores, incluso, si me apura, historiadores del siglo VI, V, buscar documentación de esa época, que sí se encuentra. Es decir, por ejemplo, he leído a 3 obispos, pues para ver qué opinaban de... Y me he encontrado con obispos del siglo V, VI, y bueno, el enfoque que tenían ellos, digamos, a tierra pasada, pues además muy catastrofistas, ¿no? Entonces también tenías que depurar un poco el tema, ¿no? No he ido a ver Gladiator 2 porque se me escapa, pero sí, la verdad es que he investigado mucho sobre emperadores de todas. Me interesaban mucho lo que decían los Flavios. Sí menciona a Cómodo, Sí, pero por decepción, porque tuvo un padre muy ejemplarizante, vamos a llamarlo así, y luego le sale un hijo que es desastroso. El padre de Cómodo, lo mismo pincho ahora, era Marco Aurelio, sí, ¿no? Sí, efectivamente. yo estaba pensando en Domiciano. Ya. Cómodo, el padre era un filósofo en toda regla, un hombre que estaba de campañas permanentemente, que escribía sus meditaciones y demás, que el libro ese os lo recomiendo que lo leáis, es un libro pequeñito, las meditaciones de Marco Aurelio, y merece la pena leerlo. Y sin embargo le sale un hijo que da la caña, Cómodo, ¿no? Es decir, es cierto que también se dicen muchas veces muchas cosas de los emperadores que no fueron reales, Por ejemplo, se dice que en el Coliseo se mataron muchos cristianos, y parece que en el Coliseo no se mataron cristianos. Por lo menos eso es lo que mantienen historiadores actualmente, muchos historiadores actualmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la ley romana también contemplaba pues qué se podía hacer y qué no se podía hacer, y muchas veces pues eran muy rigurosos, ¿no? Esa es la verdad. Pero me han interesado, pues, Tito, pues ¿por qué? Pues por la destrucción de Jerusalén, el año 70. En el mundo judío hay una serie de fechas que son claves. Porque la primera con Nabucodonosor II, cuando digamos, destruye el primer templo y lo lleva esclavo a Babilonia, 586, quiero recordar, ahora mismo me baila un poco la cifra, 86 o 76, no lo sé, esa es una fecha clave, y esa creo que se le cuenta un poco a Esther. El año 70, como no se lo va a contar, obligatorio. Y bueno, hay un capítulo dedicado a eso. Incluso, y luego Adriano era un emperador fantástico, pero Adriano con los judíos se las gasta, y se las gasta en plan cañero y serio, ¿no? De decir, derribamos totalmente Jerusalén y hacemos a Elia Capitolina, una ciudad totalmente nueva, pues eso a ellos les cae, y entonces, bueno, Adriano aparece mal en la novela, cuando realmente, cuando se habla de Adriano, parece que fue. Y aparece un Adriano ahí también que os puede llamar la atención, con los amores de Adriano. Ay, sí. Sí, Sí, es verdad. Ahora sí, es que dice, que ver, ¿y esto? También. Pues sí. Además, el sexo en la antigua Roma era muy peculiar. Y esto lo voy a reventar. Y Adriano, pues, perdía los vientos por los jóvenes. Y algún joven que yo creo que incluso, si me permite la expresión, creo que se inmola por Adriano, porque Adriano estaba enfermo. Y entonces, dentro de la mentalidad de la época, si yo me inmolo, lo quiero tanto que me voy a inmolar por él, y se lanza al Nilo, no lo podían haber sacado del Nilo. Hombre, Lo dejan ahí. Y lo dejan ahí, sí. Bien, que no importa hacer spoilers porque hay muchos detalles. Pero es que ahora otro detalle también, ¿no? La naturaleza, lo que te gusta, ¿no? Mucho. Y se nota que te está hablando de jilgueros. Vamos, te pone el nombre, el cante de ese año. Pero pájaro, animales que hubieran un cástulo. Sí, pero eres conocedor. Sí. Porque estás leyendo, bueno, quizá a mí también, porque como me gusta, entonces te queda inmerso, ¿no? en ese ambiente rápidamente. Lo único, alguna planta, que no lo voy a decir, que puse ahí, y el arqueólogo de turno me dijo, esa planta no es nuestra. O sea y bueno, la suprimí gratamente, ¿no? Bueno. Pero vamos, que bien. Igual que, por ejemplo, en uno de los patios aparece un limonero de Judea. Ay, que ya lo conocí yo en tu casa. Que aquí hay un par de personas que lo conocen muy bien. El limonero de Judea parece ser
que en la salida de Judea, pues como que se llevan la simiente. Quien haya visto el limonero de Judea, que aquí sí hay un par de personas que lo han visto, el fruto que da, el fruto es como un melón, ¿eh? Es algo excepcional. Yo tengo uno plantado en mi casa, pero creo que no voy a ver el limón, ¿eh? porque tiene un tronco muy pequeñito todavía, pero es que es algo excepcional, ¿no? Y siento mucho entretenerlos porque ya es suficiente. Bueno, pues muchas gracias a todos, ¿no? Muchas gracias.